Hola, mi nombre es Edison Cumes, soy de San Andrés de Metabajo, un pueblo en la cuenca del agua de Atitlán, en Guatemala. Soy maya de Cachiquel. Digo esto porque en gran medida mi práctica y lo que pienso y desde dónde hago investigación viene desde donde conozco el mundo. Y conozco el mundo desde mi pueblo, desde donde crecí con mis abuelas, con mis papás y con la gente que constantemente construye una vida cotidiana a pesar de la colonización, de exterminio del Estado Nacional y otros sistemas de dominación colonial. Estoy en República Dominicana haciendo una residencia que propone Terremoto y es a partir de esta curaduría que hace Luis Graham y que el programa que hace Terremoto, que ahora mismo estoy en Casa Re, un programa y un lugar donde se hace investigación culinaria. Mi interés por la milpa, por la ciencia y la tecnología vienen desde donde vengo. Soy ingeniero agroforestal de profesión. Más tarde viajo a Ciudad de México a estudiar una maestría en ecología y medio ambiente. Y es ahí en donde mi práctica con mi investigación se vinculan. Me interesa sobre todo pensar en la producción del conocimiento que se hace a partir de los sistemas alimentarios. Con esto hago énfasis en que me gusta pensar sobre todo la ciencia, tecnología y saberes que se gestionan a partir de la siembra en la milpa, de la transformación de los ingredientes y de la abundancia de la tierra en la cocina, del cuidado de las montañas y cómo este cuidado con las montañas viene el agua que consumimos en los hogares, que cocinamos en las cocinas, que regamos nuestros cultivos o que también procuramos el clima sobre nuestros territorios. Es ahí entonces en donde hago un énfasis en pensar fuera de estas lógicas que llamamos o conocemos como costumbres y tradiciones que básicamente o que en gran medida nos remiten a una idea repetitiva, sin innovación y que dejan fuera de una lógica de investigación constante a los pueblos originarios. Y me gusta mucho hacer investigación pensando en mis abuelas, en mis papás, en mi mamá, en la gente de mi pueblo, como gente que hace investigación constantemente. Es a partir de la imaginación, de pensar la investigación de otros mundos, que propongo un proyecto de investigación llamado Proyecto Paruts. Y en Proyecto Paruts pensamos en otras formas de hacer investigación, otras formas de aprender, de enseñar, o esta dicotomía de quién enseña, quién aprende. Y es entonces que es a partir de la cocina, es a partir de prácticas en el campo que mi práctica nace. En ese sentido, propongo que aprendamos, cuestionemos, desarmemos, armemos, cocinando, haciendo milpa, construyendo. Y entonces me gusta salirme de estas lógicas en donde la academia ha encerrado lo que conocemos como el saber o la producción del conocimiento. Cuando apliqué al Cantar del Caos Mundo, me imaginaba sobre todo el impacto que esta residencia podía tener en mi práctica. Creo que a partir de esa dimensión en donde me imaginaba un territorio tan complejo como República Dominicana, con tantos matices de lo que conocemos como raza, clase, y que también se conoce en Guatemala, la gente iba a tener la capacidad de revertir o de construir otros mundos posibles. El Cantar del Caos Mundo, como el título planteado por Luis Graham y Terremoto, y con esencia de Eduardo Glissant, me parece que arroja posibilidades un tanto poéticas, pero sobre todo de problematización de la existencia de territorios que fueron colonizados, pero que no solo se quedan en esa expectativa o en esta categoría de colonización, sino que sobre todo tienen una capacidad política para reconstruir su mundo bajo sus propias lógicas, bajo sus propias convicciones políticas y bajo su propio sentido de existencia. Es a partir de ahí que yo creo que mi práctica hace un entronque
pensando que vengo también de una sociedad maya, una sociedad que fue colonizada, pero que también ha tenido la misma capacidad de poder construir su mundo aún en tiempos de exterminio. Pienso esta residencia como también una posibilidad de articular mi trabajo con los otros y las otras residentes y también con el demás equipo. Me parece que esta residencia posibilita una articulación no solo laboral o de producción, sino también afectiva, que pueda hacer posible otros trabajos. Me parece que cómo se configura Travesías Terremoto, lejos de un programa para aprender, programa de producción de arte contemporáneo, en realidad va más allá de esas lógicas de producción. Lo puedo sentir en cada diálogo que se arma, cuando nos recoge la guagua, cuando llegamos a la mesa a comer, cuando Caridad se une a la fiesta con nosotros. Me parece que esos formatos huyen de lo institucional y esa fuga hace posible que haya una complicidad en tanto pueda ser teórica, de trabajo, pero sobre todo crea una conexión afectiva entre el equipo, entre las residentes, entre la gente que procura el espacio donde dormimos, donde comemos, y eso creo que es muy valioso de la configuración de este programa. Creo que me voy con más preguntas con las que vine. Y no es porque tengan que respondérmelas y no tengo que saberlas, sino más bien que esas preguntas sobre todo me provocan, no sé cómo pensar cómo se ha reconstruido el mundo en este territorio, sobre todo tan complejo, pensando que República Dominicana tiene a la par Haití, un territorio que vive un genocidio hoy día, y que hay una negación constante a la existencia de estos cuerpos también en República Dominicana. Me voy con muchas preguntas, pero también con mucha esperanza de pensar que la gente aquí ha tenido una potencia de poder, también derribar estos muros que se han construido con el colonialismo. Mientras en la ciudad colonial se configura una aspiración muy interesante, en otros pueblos se prenden bocinas de 3 niveles con un sonido desbordante y hay una interacción entre cuerpos que Occidente claramente sería una aberración para Occidente. Me parece fascinante que haya ruptura, que haya una otra forma de poder pensar, que nos podemos salir de estas construcciones de lo que significa el cuerpo, de lo que significa lo erótico, de lo que significa la construcción de un paladar, de lo que significa la construcción de un sabor, del cuidado de las grasas. Aquí todo se desborda, todo se desdibuja y me parece fascinante porque es la forma en la que creo que se ha podido reconstruir una historia. Me gustaría invitarles a pensarnos más allá de la colonia, y que si bien pongamos matices de violencia, de despojo, de extractivismo sobre nuestra existencia, pensemos sobre todo en que hemos tenido la capacidad y la fuerza política para reconstruir nuestros mundos. Me parece muy necesario que cambiemos y que se cambie una narrativa que nos coloca como una víctima eterna. Me parece que puede ser, que pudo ser pujante, que fue interesante, que puede ser necesario en ciertos casos, pero me interesa más pensar que vernos, me interesa pensarnos como gente que tuvo la fuerza, que tiene la capacidad política de sostener su propia existencia. Me parece que es necesario pensar a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes,
sin tutelaje, con su propia capacidad de guiar y sostener su propia existencia.